La mañanera de Ángel correspondiente al viernes de esta semana, la Semana Mayor o la Semana Santa, como guste usted identificarla, y también llamado el Viernes Santo. Prácticamente es el nombre con el que se conoce a este día en todo el país, sea usted creyente o no, profese usted la fe católica o no, este día se le conoce como el Viernes Santo. Es el día quizá más importante para la Grey Católica, es el viernes de crucifixión. De tal manera que yo tenía incluso pensado dedicar esta mañanera al tema de, vamos a decir, de la religiosidad en nuestro país, al margen de la fe que profese usted, o si no profesa creencia alguna. Sin embargo, los acontecimientos me obligan a cambiar y eso lo comentaré mañana, que es Sábado de Gloria. Muy bien. Las noticias son preocupantes. Se cita o se convoca a una reunión de lo que se llama OPEC Plus, en inglés, es decir, la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, más, es decir, añadidos algunos países que sin ser miembros completos de esa organización, de ese cártel de productores, se le aunan porque tienen una producción, vamos a decir, interesante. Entre ellos está México. México ha participado en estas reuniones ampliadas desde hace muchos años, 16 años o 19 años, una cosa así. México se le veía con respeto en ese ambiente, si bien, repito, no formamos parte de ese grupo de países, se veía a México con cierto respeto por las posiciones que adoptaba, sensatas, no generaba conflictos, etc. Esta reunión de ayer venía preparándose quizá desde principios de marzo, hace un mes prácticamente. ¿Y cuál era el objetivo? Enfrentar una caída brutal de la demanda de petróleo crudo en el mundo. El consumo diario es de alrededor, para no batallar con los números, de 100 millones de barriles por día. Petróleos de las diferentes calidades, petróleo pesado, ligero, dulce, etc. También países que lo extraen con técnicas diversas. En los últimos años, particularmente en Estados Unidos, el shale, las lutitas, o este tipo nuevo, no nuevo, sino que se empezó a aplicar o a utilizar de manera masiva en los Estados Unidos, con un éxito increíble, al grado tal de que hoy Estados Unidos es el primer país extractor de petróleo. A mí no me gusta decir productor porque el petróleo no lo producimos, el petróleo está en el lecho marino o está debajo del subsuelo o está en el subsuelo, etc. Pero bueno, de esos 100 millones de consumo diario promedio hasta hace todavía mes y medio, hemos caído de una manera brutal a consumir posiblemente un 30% menos, es decir, 30 millones de barriles menos. Al principio, los países siguieron extrayendo petróleo y lo almacenaron en los grandes buquetanques petroleros que hoy están anclados en mar abierto. Se satura la capacidad de esos buquetanques y empieza a llenarse todos los tanques aledaños a las refinerías. También se llenan, ¿por qué? Porque la extracción continuó, la extracción del volumen continuó con una baja pero muy reducida, prácticamente despreciable, y en ese momento la situación se complica. Entra en acción este diferendo entre Rusia y Arabia Saudita por la caída de los precios tan brutales, y Arabia Saudita inicia lo que se ha dado en llamar una guerra del petróleo contra Rusia y de manera indirecta o quizá directa en contra de los shale producers de los Estados Unidos. A los pocos días, cuando se ve lo nefasto
de ese conflicto. ¿Por qué? Porque lo que hace Rusia y Estados Unidos es, en vez de reducir, como era la lógica mercantil, el volumen de extracción, se eleva porque ni Arabia Saudita ni Rusia quieren ceder su mercado, y al final de cuentas querían ambos, o quieren quizá todavía, eliminar del mercado extractor a los productores shale de Estados Unidos. Pero resulta que los precios llegaron a caer, en el caso de México, alrededor de $10 el barril de la mezcla mexicana de petróleo, y los crudos marcadores, que son los que utilizamos en México de manera como referentes, que es el West Texas Intermediate y el Brent, a niveles de poquito arriba de $20 o un poco abajo de 20. Eso representó una tragedia financiera para estos grandes extractores de petróleo, Rusia y Arabia Saudita. De tal manera que la necesidad de juntarse para enfrentar eso y convenir una reducción sensible del volumen de extracción llevó a que ayer se celebrara esta reunión que comenté al principio. Las cuotas de cada país, tanto los integrantes de la OPEP como los observadores, los OPEC Plus, estuvieron fijadas, se les comunicaron y ayer se reunieron de manera virtual. Y en un acto, en una conducta, vamos a decir, imposible de entender, México quiso hacer una triquiñuela, le asignaron un volumen de reducción de su extracción diaria de 400,000 barriles de petróleo. Entonces México, que pretendiendo hacerse el vivo, dice, bueno, de 1.900.000 menos 400,000, me quedan tantos, y le dicen, espérate, si tu volumen de producción diaria, de acuerdo a los registros, es de 1.700. Así es que tú tendrías que bajar a 1.300. No, bueno, que sí, que no, que sí, ahorita vengo, dijo la secretaria Nale, y que voy a consultar, y luego regreso. Total que se levantó como las chachas, agarró sus cosas y se fue y dejó esta reunión diciendo, bueno, pues ahí se ven, ahí les dejo el gallo muerto, acábenlo de pelar. Continúan las discusiones, primero planteando que México se salga de este grupo de observadores, otros diciendo no, pero esa reducción de México vamos a repartirnosla entre nosotros, y que sí, que no, y México callado totalmente. Por allá algún lamezuelas de la Secretaría de Energía dice, felicito a la secretaria Nale porque México no se doblega ante las grandes potencias, y una bola de babosadas que se explicarían quizá ya en los años 60 o 70, pero no ahorita. Y luego incluso intentó borrar el tweet, pero ya lo habían en un screenshot, como le llaman los especialistas, ya estaba circulando en las redes sociales. Y lo curioso de esto es que ni la Secretaría de Energía ni Petróleos Mexicanos han sacado un boletín para explicar la posición de México frente a esta situación rara, por decirlo menos. Posteriormente, las últimas noticias, ya en donde se convocó la reunión, ya era de madrugada, y se anuncia que hubo un acuerdo donde tanto Rusia como Arabia Saudita reducirán 2,5 millones de barriles, de tal manera que cada uno de los 11 estará extrayendo a partir de mayo, si no estoy equivocado, 8,5 millones, y otros en proporción también, con miras a lograr lo que hoy todavía parece imposible: subir el precio del barril de petróleo. Se habla de una reducción conjunta de los países, excepto México, de alrededor de 10-11 millones de barriles. Los analistas, al menos en la noche, consideraban que había que llevar a cabo mayores reducciones. ¿Por qué? Porque todavía sobraría mucho petróleo. Pero eso será objeto de las próximas semanas. Pero lo que queda aquí como un misterio del decenio es la posición de México. Esto dará para mucho, pero es incomprensible la posición de México.
ese concepto de soberanía mal entendido, de pensar que nosotros no necesitamos al resto de los países, etcétera, etcétera, nos ha colocado en una reunión, en una posición primero de ridículo completo y segundo de una gran desconfianza en la sanidad mental de quienes conducen los destinos de este país, al menos en materia energética. Y ese es el punto central de este diferendo. Al final de cuentas, que si Rocío Nale o no Rocío Nale, eso es secundario. Lo que importa aquí es, ¿tiene realmente la necesaria salud mental y capacidad López para conducir los destinos de este país? Mi respuesta es un rotundo no, pero desde hace meses, no de ahorita. Pero creo que hoy más y más personas en México ya se dan cuenta del riesgo que corremos teniendo a una persona como López y con esas ideas, con esa visión, que la llegada al precipicio y lanzarnos hasta el fondo de él mismo es ya prácticamente, si no un hecho consumado, evidentemente, pero algo casi cierto. Ese es el peligro. ¿Quién está al frente de la conducción de este país? Un individuo que ha perdido toda noción de cordura. Un individuo que no tiene la menor idea de cómo funcionan los mercados y rodeado de un grupo de personas que a todo le dicen que sí. Llámese Rocío Nale, Octavio Romero, llámese Alfonso Durazo, llámese Jiménez Espriu, llámese Graciela Márquez, Julio Scherer, el que guste usted. Son mudos, diría hace unos días Raimundo Riva Palacio. Son mudos, pero son mudos como efecto de su cobardía, de su indignidad y su servilismo. En esas condiciones, pues, esto dará mucho de qué hablar. Lo primero que tenemos es la situación de ridículo que hemos hecho como país y la situación de desconfianza que se ha generado en el mundo del petróleo con respecto a las posiciones en esa materia del gobierno mexicano. Mal Semana Santa va a vivir nuestro país con decisiones y conductas como las de Rocío Nale, las cuales evidentemente son reflejo de las instrucciones que le da, todas ellas descabelladas y desatinos evidentes, López. Le agradezco a usted su presencia aquí conmigo y mañana, sábado de gloria, procuraremos hablar de lo que llamo yo la religiosidad de los mexicanos y en el México de hoy. Muchas gracias.